Hola, mis buenos días. Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Otra vez vamos a empezar a tomar asistencia, por favor. Buenos días, Miss. Hola, buenos días. Vamos a empezar a tomar asistencia. Aquí está. Caray, me equivoqué de lista. Aquí está. Toño. Presente, Miss. Sofi. Presente, Miss. Miguel Ángel. Presente, Miss. Y Adri. Presente. Ok. Déjame tantito, déjenme empatarlo con Schoology. Entonces, Toño se fue, Toño. Bueno, está bien. Ok, antes de empezar, les voy a compartir pantalla de la tarea para la siguiente semana. Ya la siguiente semana, si no estoy en lo incorrecto, ya se terminaría el curso. Déjenme ver, sí, en efecto, el 23, que es el sábado que viene, ya es la revisión final del curso. Entonces, pues nada más sería cuestión de que igual entramos a las 8:10 y les empezará a dar la calificación final. Ya saben que se califica únicamente con las actividades del curso y la participación que hayan tenido durante el mismo, ¿sale? Pero sí hay una última tarea, que es justo la que les voy a compartir en este momento. José Antonio, enciende cámara, por favor. Ya se sale otra vez. Está teniendo problemas este muchachón. Bueno, ya se las publiqué en plataforma. Se llama Tareas Unidad 5, Producción y Control de la puntos suspensivos, porque obviamente es de la misma, ¿no? José Antonio, ¿puedes encender cámara, por favor? Gracias, qué amable. Ok, entonces... comparto pantalla. Se les solicita a las alumnas y alumnos que mediante 2 ejemplos descritos en al menos 50 palabras cada uno, expliquen los siguientes conceptos: eficiencia, eficacia y efectividad, ¿sí? Estos conceptos los van a relacionar con el tema que veamos hoy. Me queda claro que durante toda la licenciatura ustedes han platicado, de hecho son los temas base de la administración. Entonces, lo que se les sugiere es que los expliquen con los ejemplos, pero en cuestión del tema que veremos hoy, obviamente relacionado con la unidad 5. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasó ahí? ¿Son 2 ejemplos de cada uno? O sea, ¿serían 6 ejemplos en total? No, 2 ejemplos que integren los 3 conceptos. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, Miss. ¿No? Ok. Entonces, vamos a... vean la fecha de entrega, por favor. No lo dejen hasta el último viernes de la semana. Tienen lunes, martes, miércoles, jueves y viernes todo el día. Entonces, procuren hacerlo, Paula, bueno, distribuido en la semana, ¿no? Por favor. Ok, entonces vamos a ver la unidad 5. Con esa cerramos. Y para que tengan material y construcción de su tarea, ¿ok? Entonces, la
Tantito, déjenmelo. La unidad 5 se titula Producción y Control de la Producción. Para controlar algo, ustedes son administradores, saben que controlar significa evaluar, significa medir cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Para alcanzar el objetivo que me planteé, ¿no? Sea en el área académica, en el laboral o personal incluso. De alguna manera me tengo que cerciorar en cómo estoy o hice un proceso para verificar que efectivamente se haya hecho conforme se establece y sobre todo se haya hecho para alcanzar el resultado buscado. Justamente en el contexto de producción también esperamos lo mismo, sobre todo porque, por ejemplo, ayer estaba viendo un documental muy bonito, ojalá y puedan ver este tipo de información en los medios audiovisuales, que hablaba de la producción de rebozos, por ejemplo, ¿no? De rebozos en todo México. Ya saben que hay ciertos lugares que se especializan en la fabricación de rebozos, Santa María de quién sabe qué, Tenancingo, no sé qué otro, no, ahorita no recuerdo cuál otro estado se dedican justo a la fabricación de rebozos, y estaba la persona que estaba llevando el documental preguntando que si el hilo, el tipo de hilo, era el mismo para todos, y la fabricante decía que no, que había rebozos mucho más caros, elaborados con el grosor de un hilo más delgado aún que el grosor de un cabello humano. Entonces imagínense, para que sea todavía más delgado que el grosor de un cabello, pues la calidad del hilo que se necesita para poder fabricar todo el producto, ¿no? Y que no se rompa, que no se vea lastimado el rebozo o ciertas secciones del rebozo, porque ya vieron que los rebozos al final tienen como nudos o caídas. Entonces son características en este caso en donde se tiene que vigilar cada parte del producto para asegurarse que al final o el producto terminado sea de la calidad que espera el cliente, ¿no? Ese tipo de cuestiones se incluyen en lo que es control de la producción. Entonces, de esto vamos a estar platicando hoy en esta unidad, y si tienen alguna pregunta o alguna duda, aquí la vemos, ¿sale? Entonces, ¿sí se ve bien la presentación? Perdón si me escucho queda de la voz, es que como recién es de mañana se me seca un poco, ¿eh? Ok, entonces existe una teoría que explica cómo podemos asegurarnos como empresarios o empresas que la producción de nuestros bienes y servicios está cumpliendo con lo que el cliente espera y con las regulaciones que la fábrica o el negocio establece. Entonces, eso se llama teoría de la producción. Obviamente hay que entender qué es producción. Producción es una transformación de los recursos o factores productivos, tierra, trabajo, capital, mano de obra, que utiliza una empresa para producir un artículo o un producto. En el análisis económico se agrupan los factores productivos, como se los acabo de mencionar. Y bien, la teoría de la producción estudia la forma en que cada administrador o empresario utilizan y combinan estos factores de producción para obtener mejor o de la mejor forma el producto que quieren vender, o sea, hacerlo de forma eficiente, ¿sí? Eficiencia tiene que ver con la mejor utilización de los recursos productivos. O sea, por ejemplo, si ustedes me dicen, no, pues yo tengo 5 materias, ¿no? En este cuatrimestre, y de esas 5 materias me dejan 5 tareas y en la semana nada más alcanzo a hacer una, quiere decir que tienen que verificar qué recursos están utilizando que no están siendo productivos y que además la eficiencia involucrada en el proceso de solución de sus tareas no está siendo la óptima, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, algún compañero de ustedes de otra licenciatura no hace 5 tareas, hace 10, ¿sí? Pero porque él tiene computadora super wow, nunca se le ha ido la luz, compró un módem especial para que la
conexión de internet nunca le fallara. Entonces sus recursos evidentemente son mucho mejores que los que tenemos los pobres mortales, que con trabajos pues hacemos que una máquina de escribir funcione, ¿no? Entonces, por eso la eficiencia, efectividad y eficacia son conceptos muy relativos. Relativo significa que depende de ciertas cuestiones, ¿no? Lo que es eficiente para mí no es eficiente para Miguel, no es eficiente para Toño, para Sofi, son diferentes estándares de eficiencia que cada empresa, en este caso cada uno de ustedes, establecen para cumplir con lo que su mercado o sus clientes quieren, y entonces pueden llegar a ser eficientes, ¿sí? O sea, la teoría, no solo de producción, sino en general la teoría bibliográfica, solamente son propuestas, ¿no? Son guías para que cada persona establezca sus propias medidas de desempeño, en este caso, de productividad, y también realicen las actividades necesarias para generar un producto, o bien lo que estoy definiendo ahorita como producción, ¿sí? Entonces, la teoría del productor habla de que con el paso del tiempo, los factores productivos son susceptibles de cambio. Es decir, por ejemplo, cuando ustedes estaban de 15 años, 12 años, no tenían lo mismo que ahorita tienen, ¿no? A lo mejor en ese entonces, pues tenían una computadora de escritorio, si tenían computadora, o ni siquiera tenían computadora, tenían máquina de escribir, ¿no? O no tenían acceso a internet desde su casa, como ahorita sí, lo mal que bien lo tienen, gracias a Dios, ¿no? Entonces, los recursos también cambian. A veces, desgraciadamente, no para mejorar, sino se escasean, ¿sí? Eso lo ven en economía. Entonces, aquí es cuando tenemos que, como productores, utilizar lo que tenemos con el tiempo que han sucedido y que han evolucionado o involucionado en el peor de los casos, para evaluar los rendimientos de escala. Es decir, ustedes en 5 años, ¿cómo esperan ser profesionalmente, por ejemplo? ¿Esperan seguir en el puesto de trabajo donde están actualmente o esperan buscar un lugar mejor dentro del mismo trabajo? A lo mejor están buscando promoverse de alguna manera y obviamente tener más responsabilidades, pero también utilizar otros recursos que esperemos que el lugar de trabajo donde están se los proporcione, porque a veces no se los proporcionan y uno tiene que utilizar recursos personales para incluso poder trabajar. Pero bueno, el punto aquí es, a largo plazo, ¿qué tan productivos esperan ser en su contexto laboral, en este caso, ¿no? La teoría también del productor habla de que el volumen que uno genere o fabrique depende de la tecnología, de la forma en que la tecnología mejora, ¿no? ¿Cómo se llama? El proceso productivo. Apenas ayer estaba evaluando unas exposiciones de otros alumnos de contabilidad, por ejemplo, y ellos se les pidió que analizaran un artículo de entrepreneurship, en donde a partir de ese ejemplo, ellos desarrollaran otro ejemplo y se analizara de la misma manera. Entonces, el punto aquí es que una de las alumnas investigó sobre el porcentaje de personas que ahora utilizan el celular, no solamente para motivos personales, sino para cuestiones laborales. Entonces, el estudio que ella expuso es que el 94% de los usuarios de tecnologías de información utiliza el celular, 94% de las personas, ¿sí? Pero no todas estas personas lo utilizan para los objetivos que, en teoría, un celular está diseñado. O sea, creo que ustedes lo han vivido y lo saben. Mientras un celular les ayuda incluso para las clases, para su trabajo, para su organización de actividades, muchas veces hay opciones del celular, del dispositivo, que ni siquiera ocupan, ¿no? Entonces, aquí es donde, con este ejemplo, quiero denotarles que a veces la tecnología por parte de las empresas o no está siendo utilizada efectivamente, o sea, correctamente, o ni siquiera se utiliza. Todavía hay muchos negocios, sobre todo pymes o mipymes, que no utilizan la tecnología para vender o para funcionar, operar dentro de la empresa, ¿no? Cuando ya, a estas alturas de los años,
y por el contexto incluso sanitario, tendrían que utilizarlo, ¿no? Entonces, la teoría del productor justamente habla de eso, que la producción la producción y la productividad dependen del uso que ustedes como negociantes o como estrategas de negocio le den a la tecnología. Pero recuerden que la tecnología no solamente son las computadoras, los dispositivos, etcétera, sino también la administración de la información, ¿sí? Entonces, la información de quién, de lo que es la empresa, de lo que hace la empresa, del tipo de producto o servicio que vende y del mercado meta al que se dirige. Esto es muy importante. Esa información se tiene que procesar para que el productor pueda utilizarla de la mejor manera y generar los bienes y servicios que el mercado está buscando obtener, pero también la empresa está buscando que se venda para poder generar las utilidades que se establecen, ¿sí? La producción a corto plazo es se entiende como un proceso en el cual algunos de los factores permanecen constantes o, si lo vieron en economía, ceteris paribus, ¿no? Ceteris paribus significa en latín cuando los factores de producción o algún otro factor o variable económica permanece constante. Entonces, hay algunos factores que los productores pueden identificar como fijos también, fijos o constantes. Entonces, si el empresario necesita o planea generar más producto, habrá que incrementar la inversión en los productos, no los fijos, sino los variables. O sea, de ahí viene también el que integren ustedes conceptos contables como costos fijos y costos variables, ¿no? ¿Cuáles son los costos fijos? Pues los que no cambian, los que tienen que estar pagando, independientemente de si producen más, producen menos, ustedes siempre tienen que pagar renta, ¿no? Tienen que pagar luz, tienen que pagar, digo, ahorita ya el internet ya no es un lujo, es una necesidad, entonces internet, ¿no? De hecho, creo que si ustedes, por ejemplo, buscan una renta, me imagino que es, bueno, o sea, vamos a pensar que quieren irse a vivir solos o solas. Si pagan una renta, ya la renta incluye el costo del internet o el costo de, no sé, a lo mejor del garage, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todos este tipo de costos, independientemente de si los ocupes o no, los tienes que pagar. Ese tipo de conceptos, las empresas también los utilizan como un factor fijo, ¿sí? Por ejemplo, hay empresas que rentan el lugar o el almacén en donde están metiendo sus productos, su maquinaria, etcétera, ¿no? No sé si han visto el programa de Mexicánicos en la tele, ¿no? ¿No ven este programa? Es muy bueno porque, digo, el señor es un tema, ¿no? Pero es el típico rico mexicano recién. Pero la verdad es que es un muy buen ejemplo ahorita les paso una sección del programa porque justamente habla de esto de la productividad y la planta productiva también, porque su negocio no es un taller mecánico, de los chiquitos, no, o sea, son plazas así como de aviones de un aeropuerto donde tiene metido todo el negocio, todo el taller mecánico y y él justamente es un ejemplo, por ejemplo, de lo que tiene que pagar fijo, ¿no? Pues yo creo que su nave en donde tiene a todos sus trabajadores, la maquinaria y demás, si no es de él, por lo menos la tiene que estar pagando de renta, ¿no? Pero es una nave industrial, o sea, no es un garage, ¿no? Es una nave industrial. Entonces, ese tipo de costos, no sé por qué no son gastos, costos, se trasladan al concepto de recursos productivos fijos, porque él necesita un lugar, una tierra, un terreno, donde estar trabajando, donde estar atendiendo al cliente, donde estar pintando el chasis, etcétera, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones son factores fijos que la empresa siempre tiene que estar subsidiando, ¿no? Pero cuando ustedes quieran, perdón, producir algo mejor o diferente o en mayor cantidad, en donde tienen que invertir es en lo variable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a él le llegan clientes pidiéndole, no, pues quiero que me transformes esta camioneta Wrangler en un Beetle, ¿no? En un bocho del año. Entonces, él tiene que ocupar pintura especial para cortar la camioneta y transformarla en bocho, ¿no? Entonces, habrá que comprar o estar, porque va a cotizar incluso materias primas y material que él necesita a Estados Unidos. Su taller está en Guadalajara. Entonces,
todo lo que él no tiene en planta, lo tiene que comprar afuera. Entonces, este tipo de ajustes, de cambios, de variaciones en el tipo de recursos que necesita, se considera el invertir en este tipo de factores para generar productos o que el cliente le pide o de mayor cantidad. ¿Sí me explico el concepto de en qué tengo que cambiar como empresa para aumentar mi nivel de producción o diseñar productos a la medida del cliente? ¿Sí queda claro? ¿Sí? Ahora, también eso también lo vieron en economía, cuando hablábamos de la ley de rendimientos decrecientes y esa ley decía, bueno, a medida que tú como empresa aumentas de algún factor productivo, variable, no fijo, variable, ¿sí? Y dejando ceteris paribus, o sea, fijos los demás, tu producto extra, de hecho fue un principio económico, creo que no sé si con ustedes vi economía, con micro, macro, algo les di, creo que sí. En micro, el primer tema fue principios económicos. Entonces, uno de los principios económicos dice eso justamente, dice, si tú cambias algún factor variable de tu producción, lo que va a suceder es que el producto extra, espérame, porque está acabando la sesión, el producto extra al principio es mucho, o sea, vas a producir más, pero después se va a reducir poco a poquito, ¿sí? O sea, al principio sí vas a ver un cambio importante en la cantidad de producto que tú generes, pero después se va a estandarizar, o sea, se va a equilibrar y va a empezar a reducir este rendimiento. Ya cada vez va a ser, es por ejemplo cuando ustedes comen mucha pizza, todos los fines de semana su pizzota, ¿no? Llega un momento en que les cansa, ¿sí o no? Les aburre. Eso es porque es la ley de rendimientos decrecientes en el estómago y en el gusto. Dice, no, el cuerpo humano dice, chole de pizza, basta, ¿no? Cómprate hamburguesa, cómprate hot dogs, cómprate algo, pero pizza ya no. O sea, al principio me gustó, pero ya ahorita ya no quiero. Eso es justo la ley de rendimientos decrecientes. ¿Sí? ¿Ok? Después, producción a largo plazo. Paulatinamente hay la posibilidad, si existe noción de la administración correcta, que para eso se están ustedes formando en esta licenciatura, quiera Dios y ustedes también, se supone que los factores productivos que se utilizan en la producción de bienes y servicios se pueden comportar algunos como factores variables. Por ejemplo, en el mismo caso de este señor, ¿no? Del taller de mecánicos. Él no empezó con una nave industrial. Él empezó de hecho, su negocio base, porque empezó desde su papá, era la fabricación de, ¿cómo se llama? Carrozas fúnebres. O sea, el señor se dedicaba, el papá, a la fabricación de carrozas fúnebres. Y luego evolucionó el negocio a un taller mecánico que diseñaba autos a la medida, ¿sí? Entonces, evidentemente al principio el papá quizá tenía que pagar fijo, pues la renta del local, qué sé yo, ciertos materiales propios de una carroza fúnebre. Y después cuando se expandió el negocio, pues tuvo que cambiar, variar o ajustar los factores productivos que se utilizaban en un principio en el negocio a otro tipo de factores, porque ahora no solo se dedica a la diseño y a la fabricación de carrozas fúnebres, sino también hace autos de la nada, o sea, pero de cero, ¿eh? O sea, hay clientes que llegan, nada más le platican lo que quieren de auto y él solito lo construye completamente el auto, ¿sí? Este tipo de cuestiones es el punto 1 que estamos leyendo aquí, ¿sí? O sea, los factores productivos en algún momento sí es válido que cambien de fijos a variables, dependiendo de los objetivos de la empresa, de la administración que tenga la empresa, de los clientes a los que se dirija a ustedes, por ejemplo, si se dedican al negocio de algo, ¿no? Pues los clientes que tienen ahorita a lo mejor no eran los clientes que tenían hace 5 años. ¿Sí me explico? Ahora, la cantidad de producción que el empresario desea obtener puede venir condicionada dependiendo del empleo de factores ciertos productivos. Lo que les decía de los rebozos, por ejemplo, ¿no? O sea, no es lo mismo fabricar un rebozo que quepa por el aro de un anillo, que se supone que esos son los más finos. O sea, los rebozos que pasen por el aro de un anillo así chiquito son los más finos, porque el hilo es el más delgado. A que fabriques un rebozo que ni siquiera está hecho artesanalmente, sino está hecho en serie, o sea, pues con máquinas, ¿sí? Que es una
tela, no es algodón, es una tela, creo que es rayón, o no sé cómo se llama la tela, pero es muy gruesa, pues obviamente no va a pasar pero así por el aro de los olímpicos. O sea, ¿sí me explico? La calidad es diferente. Entonces, depende de los factores productivos que utilices. No es lo mismo, por ejemplo, dedicarte a la fabricación de postres, ¿no? Con materia prima de Rubalcaba, a comprar materia prima, por ejemplo, en ciertos negocios que están ubicados en, no sé, en Sonora, o que tengas que importarlo de Estados Unidos porque aquí en México no hay. O sea, son detallitos que también influyen en la calidad y en el diseño de tu producto y también en la cantidad. En teoría también la producción dice que, por ejemplo, con cierta materia prima, tú produces más, pero no con la calidad que espera tu cliente. No es lo mismo, por ejemplo, ir a comprar un árbol de la vida, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? Yo sé que hay negocios en Metepec que ya no lo hacen tan a mano, ¿eh? O sea, creo que ya tienen hasta las figuritas hechas y ya más las pegan, ¿no? En cambio, tú mandar a hacer con una sola persona un árbol de la vida, a que esa sola persona se dedique 2 meses a hacer tu árbol de la vida, solito, a mano, ¿no? Desde preparar o coser el barro, el diseñar las figuras, el pegarlas o meterlas en los alambritos, o sea, como que la calidad de la materia prima también influye en la calidad del producto terminado y en el tiempo, obviamente. ¿Sí me explicó? Entonces, ese tipo de cuestiones tiene que ver con el punto 2, o sea, en el uso de las materias primas para generar, aumentar o reducir el volumen de producto que tú vendes al mercado. Por ejemplo, una empresa utiliza una máquina que necesita de 3 trabajadores para su funcionamiento. Si ahora el empresario desea aumentar el volumen de producción, no puede hacerlo con 3 personas. Necesita a lo mejor otras 3 para aumentar la cantidad de producto que solamente se generaba con 3 personas. Entonces, aquí tiene que combinar tanto dinero para contratar a más personas y también el contratar a esas 3 adicionales colaboradores para que la cantidad de producción aumente. Porque si que le pide más cantidad de producto a esas 3 personas iniciales, es muy seguro que, ok, sí lo logren, pero la calidad va a ser menor, ¿cierto? ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? O sea, por ejemplo, hay maestros que les piden y les piden y les piden tarea. Llega un momento en que o de plano no la entregan o la entregan mal. Pues sí, porque no les es suficiente lo que tienen de tiempo, por lo menos, para poder producir más tareas de las que pueden hacer. Es lo mismo, ¿sí? La producción a largo plazo explica, por ejemplo, cómo la tecnología y la combinación de tecnologías obtienen diferentes niveles de producción. No sé, por ejemplo, yo digo, voy a hablar de mí sin ser narcisista, es para ejemplificar. Por ejemplo, yo sí soy de la generación que en la secundaria y en la prepa me la chuté con máquina de escribir, ¿eh? O sea, yo tuve computadora hasta que empecé a hacer la licenciatura. Ajá. Entonces, pues, claro que por supuesto que lo que producía de tareas y de aspectos de este tipo no eran el mismo cuando era máquina de escribir que cuando era computadora, ¿no? O cuando tenía impresora. O ahorita que ya pues ya tengo laptop, ¿no? O sea, mi primer laptop creo que fue en tercero de la carrera. Y así fue, ay, sí fue como mi premiesote, ¿no? Pero son diferentes tecnologías que si bien sí generan producto, no es ni con la rapidez, ni con la calidad, ni con la cantidad que a veces las empresas necesitan. Lo que yo les decía en otra clase, o si no se los digo ahora, ahorita fíjense que la tendencia en las empresas que quieran generar un plus o un valor agregado es volver a lo artesanal. O sea, no abandonar la producción en serie o las tecnologías, sino más bien ahora utilizar las tecnologías para hacer el producto más artesanal o que el cliente, por lo menos, lo sienta más artesanal, como más hecho a la medida. Como que el cliente ahorita está pagando más por un producto que le asegure que está hecho solo para él y que además fue hecho casi que con las manos, porque siente que es de mejor calidad o que tiene calidad, a obtener un producto como el de los demás, como la competencia, como que no hay nada diferente. ¿Sí me explicó? Justo es una tendencia que ustedes muy bien pueden ocupar utilizando equipo especial
obviamente si se invierte, se tiene que invertir, pero para que el cliente sienta esa personalización del producto a lo que él está buscando, ¿sí? ¿Qué es producción óptima? Bueno, la producción óptima igual es muy relativo porque lo que es óptimo para una fábrica de galletas no es óptimo para una fábrica de autos, ¿no? Entonces, eso depende de qué, de la estructura de costos de la empresa, o sea, de cómo administra sus costos, cómo necesite pagar o solventar sus costos, perdón, y puede entenderse desde dos enfoques. Uno, si se cuenta con un presupuesto, siempre, por ejemplo, en gobierno, tengo entendido que es un presupuesto relativamente fijo y que solamente se ajusta en proyectos especiales, hasta donde yo sé, pero no sé si ya haya cambiado. Pero se supone que cada secretaría tiene ya asignado su presupuesto desde el inicio del año, ¿no? Y que ya con eso se hace bolas. Si necesita más equipo, si necesita más mobiliario, si necesita pintar el hospital o pintar la fábrica, o, bueno, las oficinas de la secretaría o algo así, ya tendrá que hacer un proceso administrativo para pedir más presupuesto o algo así, ¿no? Pero en teoría se supone que manejan presupuestos ya establecidos, ¿no? Para que con eso, pues hagan maravillas. Ajá. Y otro enfoque